Entrenador del caos. Capítulo 15. Las primeras 12 jaulas de cristal las tenían apoyadas sobre una especie de mesa de operaciones. Aether ni siquiera se había molestado en limpiar. Los ultraentes quedaron despatarrados, con las entrañas a la vista, órganos, huesos, nervios, vasos sanguíneos. Algunos tenían jeringas esparcidas sobre las mesas, a otros les faltaban partes del cuerpo, otros tenían agujas incrustadas en sus cuerpos que estaban conectadas a máquinas y diales. Un conjunto de V no era mucho más que polvo y escombros. Fue lo peor que había visto en su vida. Sentía un dolor intenso en el pecho que parecía demasiado grande para su cuerpo. Ash cerró los ojos y respiró profundamente por la nariz, escupiendo bilis una vez más y limpiando la humedad que podía sentir en su rostro. Apenas se sentía más centrado, se puso a trabajar aunque sentía como si tuviera un agujero negro en el pecho. Contó al menos un V muerto en las mesas. Egoístamente le rezó a Meu para que esos ultraentes no fueran los que él había conocido. Los que interactuaban con su equipo y los que lo hacían reír. Al ver por primera vez una pequeña figura morada, rápidamente miró en la dirección opuesta. Habían atrapado a algunos V adhesivos, tal vez ese no era el indicado. Puso una mano sobre el comunicador y presionó hacia abajo. Tengo alrededor de 15 UPs muertos aquí. Mierda, lo siento Ash, dijo Au con voz entrecortada, pero Ash apreció su respuesta. No te demores, Ash. Hemos acabado con todos hasta ahora sin hacer sonar la alarma, pero dudo que tengamos suerte. Intentó no hacer una mueca de dolor ante el tono áspero de June. Ya casi llegamos a su oficina. La inquietud invadió a Ash ante la voz vacía de Gladion. Ash la apartó y se concentró en su propia misión. Preocuparse por el trauma familiar de Gladion no ayudaría en este momento. Apretó los dientes y levantó su Pokédex. Se sentía sucio al tomar esas fotografías, pero Kukui las necesitaba como prueba. Hizo clic y envió mecánicamente, hasta que se contabilizó de cada V muerto. Había uno de cada uno, excepto 2 V Symbiont y 2 V Beauty. Había 5 V Blade muertos, todos con las agujas clavadas en sus cuerpos. Mientras trataba de descubrir su capacidad para abrir ultra agujeros de gusano, supuso. Con su tarea finalmente cumplida, caminó más adentro de la espaciosa habitación, con Vane en silencio a su lado, y afortunadamente encontraron a las ultra bestias vivas y respirando. Se levantaron cuando él pasó, V Burst encogido, V Gluton marchitándose, V Blaster luciendo oxidado y rígido. Pero todos fueron atraídos hacia Ash, justo contra el vidrio. ¿Todos pueden oírme? Los vio estremecerse, así que lo tomó como un sí. Estoy aquí para dejarte salir. Vine con un grupo para ayudarte a llegar a casa. Las bestias parecían cautelosas, expresiones extrañas de esperanza y desesperanza se mezclaban entre ellas. No estaba seguro de cómo lo entendían, pero no iba a cuestionarlo. Caminó por las celdas, analizando la salud de los V. Algunos estaban mejor que otros. Soltando el aliento que no sabía que estaba conteniendo, se encontró con un V Blade que parecía saludable. Gracias, Meu. ¿Alguno de ustedes sabe cómo entra y sale alguien? ¿Cómo abro sus jaulas? El solitario V Lightning levantó vacilante una extremidad que emitía chispas débiles para señalar la parte trasera de la habitación. Ash sonrió suavemente y se dirigió hacia allí. Al final de la habitación había una puerta. Tenía un teclado. 7 dígitos. Ash resopló e introdujo el código que no podría olvidar ni aunque lo intentara. Si Tapu Koko tenía toda la información, ¿por qué necesitaba que Ash hiciera el trabajo sucio? Tal vez le preocupaba que lo hubieran capturado. La puerta se abrió y dentro estaba justo lo que necesitaba. Se volvió hacia Vane. No pierdas de vista a nadie. Si oyes que alguien se acerca, quítalo. Vane asintió con seriedad antes de brillar y, pronto, Atchison se alejó de él. Computadoras, máquinas y archivos estaban dispersos por toda la habitación. Una enorme cantidad de Beast Balls estaban almacenadas en la parte de atrás. Ash se deslizó en una silla y podría haber besado a cualquier idiota que hubiera dejado la computadora desbloqueada. Sacó uno de los discos duros que Kukui les había dado a cada uno, lo insertó y comenzó a arrastrar todos los archivos que pudo encontrar. Cuando se llenó, lo cambió por otro. Destellos de títulos de documentos cruzaron la pantalla. Firma energética de la V, dependencia de las UPS de la radiación ultraespacial, usos potenciales de la radiación ultraespacial, teorías de la energía ultraespacial, creación de agujeros de gusano con V Blade, usos potenciales de la feromona V Beauty, usos potenciales de la neurotoxina simbionte V. Cada archivo que veía le producía un poco más de náuseas. ¿Qué idiota guardaba todos los archivos importantes en una sola computadora? Ash no tenía ninguna habilidad para hackear, así que de lo contrario habría estado en problemas.
El último archivo, uno llamado Sticks, lo sobresaltó. Miró a su alrededor, se dio vuelta para verlo y vio 2 documentos. Abrió el que tenía su nombre. Ceniza, logré poner todo en mi computadora. Realmente nunca me di cuenta de lo que estaba pasando, lo siento. Kukui me contó lo que hizo Tapu Koko. Sabía que venderías. Ojalá haya facilitado tu camino. Buena suerte y ten cuidado. Pimpinela PD, están interesados en ti. Ash se retracta de sus duras palabras. Su nota al final confirmó los temores de Ash. Aether pensó que había alguna conexión entre Ash y los ultraentes. Abrió el otro documento y encontró las instrucciones para abrir cada celda. La consola de anulación estaba escondida en el suelo entre 2 de las jaulas. Tomó una foto de las instrucciones, cerró todo, sacó el disco duro y salió corriendo. Vio a 2 empleados dormidos en el suelo antes de llegar a donde debía estar. Estaba entre el V-Lightning y una V-asamblea agitada. Está bien, esto debería funcionar. Tú, sí, necesito que abras un ultra agujero de gusano para llegar a casa. Una vez que abra estas puertas, ¿puedes hacerlo? El V-Blade se movía ansiosamente, con un pesado collar que emitía pitidos alrededor de su abdomen. Si esa cosa se desprende, ¿podrás abrir un agujero de gusano? La pequeña bestia se calmó un poco. Ash miró las instrucciones y vio que lo que fuera que estaba a punto de hacer anularía todo. ¡Qué idiota! No hay tiempo. No le miraría los dientes a un regalo de Ponita. Ash alzó la voz. Cuando puedas salir, ve a ese lugar para que puedas volver a casa. Por favor. Rogando una vez más a Meu, las cosas salieron como él quería y las bestias escucharon. Él miró al suelo. Había una placa de interruptor de aspecto inocente incrustada en el suelo. Ash la abrió y vio un pequeño dispositivo parpadeante. Leyó las instrucciones una vez más. La cabeza del V-Lightning se apoyó contra el cristal para observarlo. Sin más dilación, arrancó los 2 cables delgados que estaban conectados al dispositivo. Inmediatamente, las luces se atenuaron y adquirieron un brillo rojizo, y luego todas las jaulas se abrieron. Caos instantáneo. Las ultrabestias que no resultaron heridas atravesaron las puertas y chocaron entre sí. Un glotón de V lo descubrió. El rugido realmente muy fuerte probablemente se pudo escuchar a través del edificio. Hasta ahí llega el sigilo. Los V se quedaron en silencio y se dieron la vuelta. El único V-Blade, el collar grueso tirado en el suelo, esperó a que todos se dieran la vuelta antes de empezar a brillar. Se sacudió un poco, el cansancio se reflejaba en cada pliegue. Flotó más cerca de Ash hasta que estuvo prácticamente sobre su cabeza. La familiar presión pulsante y el ruido apresurado se oyeron de repente hasta que el túnel de deformación se abrió. Por primera vez, Ash vio con claridad el agujero de gusano y luchó contra el deseo de extender la mano. Una a una, las bestias se fueron a casa. Ash se dio cuenta de que el V-Lightning era el último de la fila y tuvo una idea. Se acercó corriendo y llamó su atención. ¿Puedes ayudarme rápidamente? Sin esperar, Ash corrió de vuelta a la habitación, con la puerta todavía abierta. El V eléctrico lo alcanzó unos momentos después. ¿Puedes destruir todo esto? Se estremeció de emoción. Las extremidades fibrosas se conectaron a las máquinas y comenzaron a absorber la electricidad residual hacia su propio cuerpo. Las luces y las pantallas parpadearon de manera amenazante antes de apagarse en una columna de humo, dejando a V-Lightning como la única fuente de luz. La cabeza comenzó a brillar cada vez más hasta que una enorme ola de electricidad se estrelló contra las Beast Valles con venganza. La explosión resultante se escuchó definitivamente por todos lados. Se sacudió el hollín de la cara, se dio la vuelta y sonrió. Gracias. El V-Lightning se movió. Al poco tiempo, los únicos ultraentes que quedaban eran V-Lightning y V-Blade. Intentó no pensar en la falta de V-Adhesive con vida. V-Lightning agitó sus delgadas extremidades antes de saltar al agujero de gusano. V-Blade, que ahora lucía mucho más cansado, se dobló por la mitad en la forma aproximada de un arco antes de girar para irse a casa. El agujero de gusano se encogió lentamente, hasta que solo quedó Ash en la oscuridad y sintiéndose extrañamente vacío. Se llevó una mano a la oreja. Todos los V están en casa. Sí, eso es genial, pero necesitamos ayuda aquí. Sonaba frenético, por lo que Ash sacó su pequeña linterna y comenzó a trotar, llamando a Vane mientras doblaba las esquinas. ¿Cuál es la situación? Jinx estaba distraída y se podía escuchar el sonido de una batalla. Estoy luchando contra Fava, lo cual va bien. Esquiva. Grillete espiritual. Pero Gladion está luchando contra Wike, quien de alguna manera puso a Silvalle en su contra. No es bueno. Lusamine apenas está prestando atención. Ala de acero. Danza de plumas. Lily está dentro de la cosa de las medusas. Bueno, mierda.
Ash trotó hasta el final de la espaciosa habitación, con la mano extendida hacia la puerta. Sabía que te encontraría aquí. Se quedó paralizado. La voz era monótona, casi aburrida, pero resonó en el silencio. Ash se giró lentamente y contempló al hombre. Obviamente era un científico, con bata blanca y gafas de media luna. Pero tenía un extraño mechón de pelo azul que desafiaba la gravedad y se enroscaba alrededor de su cabeza. Tenía las manos metidas perezosamente en los bolsillos de su chaqueta, pero su mirada desconcertaba a Ash. Lo miraba como si fuera un problema particularmente fascinante. Ash Ketchum. El imán de los ultraentes. El científico inclinó la cabeza, inspeccionando a Ash. Desde que estás en Alola, se han abierto un 340% más de agujeros de gusano, y todos y cada uno de ellos se han abierto cerca de ti. ¿Qué es lo que los atrae? ¿Por qué todos pueden entenderte? El hombre sonrió y arrojó una Ultra Ball, la forma alienígena de un Baellen tomando forma. Planeó averiguarlo. El Imprison corrió hacia él sin previo aviso. Ash palideció, solo tuvo tiempo de cruzar los brazos frente a su cara, sabiendo que no serviría de nada. Todo su cuerpo estaba inmovilizado, los brazos atados a sus costados con una banda azul brillante que lo mantenía en su lugar. El científico frunció el ceño al ver el Imprison parpadeando contra la piel de Ash. Una repentina ola de pulso oscuro liberó a Ash del ataque psíquico, sus manos golpeando contra el suelo para evitar caerse. Vane se paró frente a su entrenador, su ilusión humana se desvaneció y su temible gruñido se hizo evidente en su hocico. Night Daze hizo que Baellen saliera disparado hacia atrás, golpeando al científico y creando un montón en el suelo. Necesitamos refuerzos ahora. Gritó la voz de Au por el comunicador, haciendo que Ash rechinara los dientes. Vane, hipnosis, no tenemos tiempo. Gruñó el Zorua, pero obedeció. El científico y el Baellen se quedaron dormidos. Desgarrado, Ash no pudo hacer nada para contenerlos, en lugar de eso tomó una foto rápida y se dio la vuelta para atravesar las puertas. Las luces estaban apagadas en todo el nivel. Recordó desesperadamente las instrucciones que Gladion les había dado a todos para llegar a la oficina de Usamine. Si alguien está en camino, tiene un extraño Pokémon encerrado en una máquina que mantiene abierto un agujero de gusano. Usamine está intentando traer más V. Alguien tiene que apagarlo. Aún seguía gritando, con la adrenalina al máximo, así que Ash obligó a sus pies a ir más rápido. Empujó fuera de su mente al espeluznante científico que trajo miedo a su corazón. Estamos todos atados aquí, los muelles son una zona de guerra, todos están tratando de huir una vez que recibieron la alerta de que los V escaparon, espetó Jinx entre órdenes. Duncan, June y Plumeria intervinieron con su incapacidad para ayudar. Voy en camino. Ash subió las escaleras a saltos y se deslizó por una esquina hasta llegar finalmente al ascensor de alta tecnología que, por suerte, todavía tenía energía. Seleccionó apresuradamente el tercer piso y ordenó mentalmente al ascensor que fuera más rápido. Vane estaba tenso y listo para más a su lado. Ash casi se topó con un puño que le apuntaba cuando salió del ascensor. Se agachó tan rápido que tropezó y aterrizó con un ruido sordo. Vane estaba en ello. La hipnosis parecía más débil, pero logró poner a la mujer a dormir. Su tiempo con el movimiento copiado estaba a punto de terminar. Ash revisó su Pokédex y parpadeó al ver la hora. ¿Cómo era posible que ya hubieran pasado 2 horas? Sacudiendo la cabeza, siguió repitiendo las instrucciones de Gladion en voz baja hasta que llegó a una puerta ostentosa que tenía que ser la de Usamine. La oficina era impersonal e impecable, pero no se detuvo a curiosear. La puerta debía estar por allí. El retrato que Usamine tenía de sí misma y que ocupaba toda la pared se abrió de golpe y, cuando Ash entró, tuvo que contener otra ronda de náuseas. Todo el pasillo estaba lleno de tubos, todos llenos de lo que él sabía que eran Pokémon muertos, pero parecían dormidos. Los primeros tubos eran Pokémon conocidos por su belleza: Milotic, Gardevoir, Ninetales, Lumineon e incluso un Dragonite. Luego llegaron los ultraentes. De los últimos 10 tubos, 8 eran V Symbiont. Parecían marchitos en su éxtasis, y tuvo que preguntarse si necesitaban un anfitrión para sobrevivir. Los 2 últimos eran V Beauty. Esta señora estaba loca. Con poco tiempo para quedarse, Ash tomó algunas fotografías por si acaso, tratando de desviar la mirada lo mejor que pudo. Tan rápido como pudo, subió al último ascensor al final del pasillo. Vane estaba en silencio y temblando a sus pies, conmocionado por la escena que habían visto. Ash se pasó una mano por su largo mechón de pelo para tranquilizarlo mientras ascendían al techo. La escena que se les presentó fue abrumadoramente frenética. Estaban sucediendo varias cosas a la vez y Ash solo tuvo unos segundos para asimilarlo todo. El viento azotaba su cuerpo, picando, aullando y desgarrando la ropa blanca.
Su sombrero de éter fue arrancado de su cabeza sin mucha dificultad, girando en espiral mientras era arrastrado hacia el agujero de gusano. Au estaba luchando contra Faba, su decidueye era una bendición contra los tipos psíquicos del hombre y se desplazó fácilmente a través de los fuertes vientos. Un alakazam fue derribado por otro Spirit Shackle y el recién evolucionado ambipón de Au estaba lanzando super punches a un Bruxish que levitaba. En el tiempo que le había llevado a Ash llegar hasta aquí, aparentemente la marea había vuelto a su favor. Gladion se encontraba frente a su madre. Una mujer, que supuso que era Wike, estaba atada con Streamshot y era custodiada por Leavanny. Alusamine, ¿quién más podría ser esta mujer rubia de ojos locos? No parecía importarle, ya que su largo cabello se retorcía a su alrededor, chasqueando alrededor de su cuerpo y bloqueando su vista de manera intermitente. Su atención estaba en su Pokémon, un Lilligandi, para su ira, un Clefable. De alguna manera, Silvalle había vuelto a escuchar a Gladion, y era todo un espectáculo. La máscara había desaparecido. Un pico metálico que se extendía desde un extraño dispositivo esférico en su mandíbula destellaba bajo el sol del mediodía. Una enorme cresta brotaba de su cabeza y parecía brillar con un color púrpura artificial. Era obvio que esta criatura fue creada para ganar por la forma en que un miedo instintivo surgió en Ash al verla. Las garras cubiertas de púrpura cortaron a Clefable, antes de que la otra pata delantera golpeara a Lilligant, provocando que el tipo planta gritara de dolor. Lusamine tenía una mirada trastornada en su rostro, los ojos muy abiertos y los labios torcidos en una horrible aproximación a una sonrisa. Ni siquiera Silvalle en toda su libertad pudo hacer frente a 3 Pokémon poderosos. Así que cuando Lusamine lanzó otra Pokébola que liberó a un Bear gigantesco, Silvalle comenzó a sentirse abrumado. Pero a pesar de todo eso, lo que realmente llamó su atención fue la masa gelatinosa negra flotante detrás de todos ellos. V-Symbiont había crecido y ahora parecía estar abultado por una negrura como la tinta. Su superficie vidriosa estaba tensa y parecía manchada de aceite. La sustancia negra arrastraba 8 tentáculos enormes. 4 de los 8 eran garrotes con forma de maza, mientras que la otra mitad terminaba en una gruesa espina. La bestia entera tenía el triple de su tamaño normal y se cernía sobre el tejado, impasible ante los violentos vendavales. Ya no parecía frágil ahora que tenía un anfitrión. Los ojos de Lily estaban cerrados y su cabello se había vuelto del mismo negro intenso con algunos mechones dorados asomando. El resto de su cuerpo colgaba inerte, solo su cabeza y torso dentro del V. Parecía una marioneta, sostenida por una sola cuerda enrollada alrededor de su cuello. Los tentáculos con puntas puntiagudas perforaron el techo de acero, haciendo que la bestia se dirigiera hacia el agujero de gusano que retumbaba, aspiraba y crecía lentamente. Al otro lado había siluetas de casi una docena de V-Symbiont, esperando para pasar. Ash se quedó mirando por un momento, y luego todos los ultraentes se giraron para devolverle la mirada. Se tambaleó y se inclinó hacia adelante hasta que sus talones se despegaron del suelo. Una masa de tentáculos se extendió hacia él simultáneamente. Un ladrido agudo proveniente de su costado hizo que Ash jadeara y diera un paso atrás. Vane lo miraba fijamente, con confusión y expectación en sus ojos azules. Está bien, suspiró Ash, volviendo a concentrarse en el juego urgente. Al observar la escena, se fijó en todo lo que quedaba y se concentró en la pieza central. La cola del agujero de gusano estaba conectada a una máquina gigante que tenía una única ventana circular para ver al Pokémon que había dentro. Era un orbe azul oscuro translúcido con un patrón de paisaje estelar en una estructura dorada similar a una concha. En el centro del cuerpo principal había un núcleo negro mucho más pequeño. La forma general de este Pokémon se parecía a un ojo. Parecía que estaba durmiendo. Ash tuvo que tomar una decisión: salvar a Lily, ayudar a Gladion o sacar a los Pokémon. ¿Por qué no los 3? Mirando a Vane, ambos asintieron. Ash soltó a Emlock junto a su Zorua y se volvió hacia ellos. Emlock, Vane, necesito que os escabulláis entre todos y tratéis de que V-Symbiont deje ir a Lily. Debilitadlo como podáis, pero tratad de no lastimar a la chica. Vane parecía angustiado y sacudió la cabeza. Ash se arrodilló rápidamente y abrazó al zorro. Emlock parecía decidido, su pelo áspero y en forma de horquilla estaba incrustado en el techo de metal para mantenerlo preparado contra los vientos. Tengo plena fe en ti. Sé que te pido demasiado, pero necesito cerrar ese agujero de gusano. Sintió que el Zorua se relajaba y, cuando se apartó, vio resolución en esos ojos cerúleos. Ash esbozó una sonrisa tensa antes de empujar al Pokémon para que se alejara. Ilusionado como un Holtik, se escabulló por el techo. Emlock se desvaneció en un ataque de finta. Hubo mucha lucha entre él y la máquina. Menos mal que tiene un equipo.
No le dio tiempo a Sagitta para saludarlo, en lugar de eso le entregó la bola crepuscular de su cinturón. Sagitta, necesito que vueles sobre todos hacia esa máquina. Libera a Styx y dile que la destruya, pero que no lastimes a los Pokémon que están adentro. La pequeña Togetic no mostró ninguna de sus habituales sonrisas malvadas, en lugar de eso chasqueó el pico y envolvió la bola con sus brazos antes de despegar. Solo Faba se distrajo con el pequeño Pokémon, pero eso funcionó a favor de Au y derrotó a los dos últimos tipos psíquicos. Ash no sabía qué tan resistente era el pequeño dentro de la máquina, pero esperaba que lo fuera. Observó al Hydreigon aparecer en todo su esplendor, vio a todos girarse hacia el dragón de 3 cabezas y escuchó el grito enfurecido de Lusamine cuando la cola del dragón desgarró el metal como si fuera papel. Enlock y Vane aprovecharon la distracción para enfrentarse al V-Symbiont, y ahora era el turno de Ash. Libra, ayuda a Silvally. El rugido desafiante de Akamo resonó en el cielo mientras corría hacia la refriega. Los ojos de Faba se abrieron de miedo detrás de sus gafas protectoras, sus ojos se movieron de Libra a Ash, su rostro se retorció con algo parecido a un interés poco ético. Las poderosas patas traseras de Libra la impulsaron hacia la batalla de 3 contra 1, decidiendo igualar las probabilidades. Lusamine perdió la sonrisa cuando Bear fue derribado como si fuera un simple Caterpie. Gladion le dirigió una sonrisa forzada y luego pidió una X-Scisor sobre Lilligant. Clefable intentó adelantarse al tipo lucha y dragón, pero un puño salió disparado y al momento siguiente un poderoso puño trueno lanzó al tipo hada por el techo. No se levantó. Madre, tienes que parar. Mira lo que le has hecho a Lillie. A tu hija. Gladion estaba desesperado, con los ojos saltando de su madre a su hermana, la desesperación era evidente en su rostro. ¡No! No tengo hijos. Gladion se quedó paralizado, con los hombros hundidos mientras miraba a Lusamine como si fuera la primera vez. No permitiré que alguien tan vil me detenga. Somos la mitad de una especie, la mitad de un ser, la mitad de una vida. Desfigurados e inferiores. Una vez que seamos todos uno con V-Symbiont, nada volverá a ser feo. Ash hizo una mueca. Sí, ¿qué tal si no? Esta señora estaba delirando. Cuando su Mismagius se unió a la pelea después de que Lilligant quedara inconsciente, Silvally estaba más que feliz de destrozarlo. Libra se encargó del resto, lo que le dio a Ash la oportunidad de escapar hacia el otro lado de la azotea. Para su gran alivio y extraña sensación de pérdida, la máquina estaba hecha pedazos y el agujero de gusano que había estado creciendo se estaba encogiendo. El viento estaba amainando, ya no era atraído hacia el vacío. La docena de V-Symbiont y un breve destello rojo y dorado desaparecieron de la vista. Sagitta estaba revoloteando alrededor del Pokémon dormido mientras Styx intentaba empujarlo, pero no se movía. Le costó esfuerzo, pero Ash apartó la mirada del Pokémon dormido y se volvió hacia Enlock y Vane. No estuvo bien. El zorro estaba corriendo como un loco esquivando la horda de tentáculos. El pobre estaba exhausto después de haber usado repetidamente la hipnosis y el disfraz humano durante 2 horas. Night Daze ayudó un poco, pero luego los tentáculos destellaban con fuerza y era como si el V-Symbiont fuera nuevo. Enlock estaba haciendo todo lo posible por lastimar a la bestia de alguna manera, pero sus golpes no servían de mucho y cualquier cosa más grande amenazaba con lastimar a Lillie. Libra, sigue luchando. Sagitta, protege al Pokémon, Styx, por mí. Con un rugido de respuesta a sus espaldas, se detuvo a unos metros de la batalla. Vane, veloz y bola sombra. Reténganlo. El Zorú apareció agradecido cuando su entrenador tomó el mando. Enlock, equipo doble, desvíen la atención de Vane. Styx, pulso dragón, apunten a las piernas. Demostrando lo lejos que había llegado con el movimiento, las estrellas doradas se estrellaron contra cada uno de los tentáculos y les provocaron espasmos. Las bolas de sombra detonaron donde los tentáculos se encontraron con el cuerpo. De algún lugar que no pudo deducir, el V-Symbiont chilló. Fue forzado a retroceder hacia el borde del techo cuando los pulsos del dragón lo golpearon. Styx entendió la mirada frenética de Ash y voló para estar detrás de la bestia. La increíble fuerza de Hydreigon era un detrimento aquí, no podían lastimar a Lillie. Había una parte de Ash que le dolía a medida que V-Symbiont se dolía. Le dolía el cuerpo y tenía espasmos musculares. Una docena de Morgrem se lanzaron a toda velocidad, esquivando tentáculos y enredando a muchos en algunos casos. Pero de la nada, 2 tentáculos salieron disparados y envolvieron a Vane, sujetándolo en alto y quitándole el aliento. Otros 2, armados con gruesas púas, se levantaron lentamente, amenazadoramente. Vane. A Ash no le podía importar menos que su voz se quebrara en su desesperación, Vane iba a asfixiarse o algo peor.
Y mientras Ash corría hacia la ultra bestia aceitosa y tóxica con una mano extendida, algo cambió cuando su mano tocó la piel resbaladiza y vidriosa. El Zorua empezó a brillar. Y V-Symbiont tuvo un espasmo. Cuando Ash recordara ese momento, pensaría que la increíble fuerza, energía y luz de la evolución de Vane habían obligado al tentáculo a desenrollarse, que V-Symbiont gritó por la luz y dejó caer a Vane como si se hubiera quemado. Pensaría que Vane, ahora convertido en Zoroark con una sonrisa lobuna, se lanzó hacia adelante y cortó dos tentáculos con garras negras como el carbón, lo que lo asustó. Que el chillido aterrador de Styx lo sobresaltó. Que el dolor de perder un tentáculo tras otro, el shock de todo ello, es lo que obligó a la V a aflojar su control. Pero la bestia se había quedado quieta y en silencio en el momento en que Ash tocó su piel abultada. Incluso cuando sus extremidades fueron cercenadas, el tentáculo debajo de los de Ash palpitaba contra las yemas de sus dedos. Hasta que ese tentáculo también fue cercenado, pero mientras la gravedad ejercía su voluntad, se aferró a las yemas de los dedos de Ash por un tiempo ligeramente superior. Vane se agachó, sin estar familiarizado con una forma bípeda, mientras Ash miraba fijamente el tentáculo grisáceo y el ultraente chilló. Convulsionando, Lily fue expulsada del fluido negro como la tinta y cayó 4 metros con el sonido enfermizo de 2 chasquidos. El fluido negro brotó de la bestia, Vane y Hemlock saltaron para esquivarla. La bestia se encogió y se encogió hasta que recuperó su frágil forma anterior y luego también se estrelló contra el techo. Sin apenas una pausa para asimilar lo que acababa de suceder, Ash se tambaleó hacia adelante con un jadeo y abrazó a Vane, que ahora era solo unos centímetros más bajo que él. Su melena roja estaba suelta y enredada, pero Ash pasó suavemente sus dedos por ella. Extendió la mano, agarró el codo de Hemlock y lo arrastró hacia adentro. Gracias a los dos. Estoy muy orgulloso de ustedes, ladró Vane suavemente y le devolvió el abrazo, con las garras bien envainadas. Hemlock gruñó, pero se unió a él. Se sobresaltaron desde el momento en que 2 paramédicos los empujaron a un lado para llegar hasta Lily. Los 3 perdieron el equilibrio y cayeron hacia atrás contra una masa sólida. Quienes resultaron ser Styx y Libra. ¿Cuándo llegó Libra? Probablemente debería haber ido a ver a Lily primero, pero de repente no era un modelo de bondad. Tenía otras prioridades. Una vez que Sagitta revoloteó hacia él, con todos sus Pokémon, menos Mirae, en un solo lugar, miró a su alrededor y tuvo que preguntarse cómo se lo había perdido todo. La policía había invadido el enorme balcón. Wicca y Faba estaban esposados y sentados, rodeados por casi una docena de policías. Lusamine gritaba y gruñía, luchando contra los 2 agentes que la habían sometido parcialmente. El viento empezó a azotar al sexteto y Ash miró hacia arriba y vio que descendía un helicóptero. La preocupación lo invadió cuando vio que sacaban a Lily en helicóptero, con las piernas dobladas en ángulos poco naturales. ¿Cuándo ocurrió esto? El personal médico, la policía, el equipo Scud, detectives, personal de la liga y algunas personas no identificadas con gabardinas y trajes habían invadido el área. Luces rojas y azules destellaban desde los bordes del techo y vio ambulancias que se alejaban a toda velocidad de Aether Paradise. Algunos empleados de Aether no atados estaban siendo interrogados, mientras que otros estaban atados y sentados alrededor de Faba y Wicca. El anciano y espeluznante hombre miraba fijamente a Ash, con los ojos brillantes con conocimiento malicioso. Ash se estremeció, pero desvió la mirada hacia 2 adultos, uno con gabardina y el otro con un traje ajustado, que interrogaban atentamente a los líderes de Aether. El hombre del abrigo tenía un semblante severo y Wicca temblaba con sus botas blancas. La mujer del traje ajustado tenía los ojos de un azul brillante y su cabello lila desafiaba la gravedad. Un psíquico. Esperaba que no tuviera una profecía. Al mirar a su alrededor, vio a Gladion discutiendo con algunos policías. Ahora una presencia sólida detrás de él, con la boca fruncida de una manera inusualmente dura. Lusamine había sido sujetada por completo y se la llevaban otros 2 adultos vestidos de civil, cada uno de ellos con un agarre contundente en sus brazos. Ash se preguntó por qué nadie se había acercado a él. Había un círculo invisible a su alrededor que nadie cruzaba, aunque no dejaban de mirarse. Frunció el ceño hasta que escuchó un bufido divertido detrás de él. Ah, por eso. Al menos estas personas son inteligentes y no se acercan imprudentemente a un Hydreigon, sin importar los demás. Bueno, si lo dejaban solo, finalmente cedió al impulso que lo había estado atormentando desde que pisó ese techo. Se giró y miró al Pokémon cósmico, que seguía inmóvil sobre el metal mutilado y durmiendo. Se acercó y empujó ligeramente al Pokémon, pero se encontró con una masa inamovible. Ash intentó moverla, pero no se movió. Mirando alrededor de la base, dedujo que no estaba atascada. Solo era pesada.
Se preguntó si se trataba de una evolución intermedia similar a los tipos bicho que se centran en ahorrar energía para la metamorfosis. Ash frunció el ceño y colocó una mano sobre él. Sus ojos revolotearon. Ceniza. Ash apartó la mano y se dio la vuelta. Nanu esperaba, con aspecto aburrido, al borde de la litera que se había impuesto a sí mismo. Tenía las manos metidas en los bolsillos de los pantalones de su traje. Había hecho algún tipo de esfuerzo para parecer profesional, pero llevaba la corbata suelta y las mangas de su camisa abotonada. Un persa de Alola y un Sableye lo flanqueaban. Observó a los Pokémon Tabú, los de tipo fantasma y oscuro, alejándose medio paso de Ash. ¿Te importaría dejarme pasar? Llama a tus mascotas de ataque. Ash puso los ojos en blanco y, cansado, le hizo un gesto para que se acercara. Oye, no han hecho nada, solo me han mirado con mala cara. Nanu se burló, pero su paso era más lento de lo normal por la cautela. Ash estaba bastante seguro de que Vane le había sonreído con picardía a Nanu solo para ser un idiota. El persa le maulló al zorro en señal de advertencia. El Kauna se acercó a él para observar al Pokémon dormido. Por lo que pudimos encontrar y unir, este es un Cosmoem, la forma evolucionada del Cosmog que rescató Lille y Malani. Aether aparentemente robó el Cosmog de un niño y lo usó para abrir el primer agujero de gusano creado por el hombre hace 2 años. La señora Malani lo tenía con ella cuando Lusamine la recogió ayer. ¿Realmente fue ayer? Ash frunció el ceño, pero agradeció la información. ¿Cómo vamos a moverlo? Nanu se encogió de hombros. No lo haremos. Este lugar será registrado con lupa, así que lo vigilaremos las 24 horas del día. Aunque, ambos se giraron hacia Cosmoem para verlo brillar. Ash frunció el ceño y se llevó una mano al pecho, sintiendo un extraño zumbido debajo de la palma. Styx retumbó de incomodidad mientras un aura pesada cubría el área. Todos comenzaron a mirar a su alrededor con sospecha, pero Ash miró a Cosmoem. Había otra figura allí. Ash jadeó, el sueño chocando con la realidad cuando vio la imagen de un adolescente aparecer y desaparecer de su vista. Un adolescente pequeño, esquelético y que parecía medio muerto. Su piel tenía un tinte violáceo, sus ojos de un azul vacío, su cabello negro tan ralo como el de los Anihilape a los que había dejado libres casi 2 años atrás. Ash observó con un profundo temor cómo el adolescente alcanzaba a Cosmoem y sacaba al Pokémon del pedestal como si Styx no hubiera tenido problemas para moverlo antes. Ash observó cómo el chico acunaba al Pokémon como si fuera un bebé, mirándolo con ojos tiernos y llenos de alivio. Sus miradas se cruzaron y el otro chico se quedó mirando mientras abrazaba al Pokémon cósmico. Y entonces Ash notó las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Levantó la vista. Las 4 deidades de la isla descendieron del cielo y dieron vueltas para rodear a Ash y su equipo como si se tratara de una danza tradicional. Se balanceaban en el aire y emitían ululatos mientras sus máscaras se abrían y cerraban alrededor de sus cuerpos. El techo estaba en silencio, incluso Lusamine se había quedado sin palabras ante los 4 guardianes. Había un aire palpable de admiración y adoración, algunos de los menos profesionales cayeron de rodillas. Las deidades se reunieron por primera vez en generaciones. Su asombro por estar en presencia de estas deidades se disipó la primera y única vez que Tapu Koko se comportó como un idiota. Además, la atención de Ash quedó totalmente atrapada por la aparición que tenía ante él, una que él había jurado que era un sueño. Observó cómo la piel violeta del niño se transformaba y el cielo nocturno titilaba bajo la superficie. Sus ojos se abrieron de par en par al notar la extraña similitud entre Cosmoem y el niño, las estrellas latiendo en su interior. Luego el niño desapareció, y también Cosmoem. Las deidades descendieron hasta rodear a Ash. Mientras giraban, todas brillaron hasta que los ojos de Tapu Lele brillaron con poder. Un recuerdo fue introducido en su mente, pero Ash sabía que no era real, aunque se sentía posible. Se le dio una visión única, un altar expansivo con el sol y la luna en el cielo. Se le mostró el resplandor de Cosmoem y su evolución hacia la galaxia personificada, alas púrpuras, un paisaje estrellado y luego regresó a casa. Hogar, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini aplaudieron sus máscaras 2 veces, haciendo una reverencia a Ash, y luego desaparecieron. Solo quedó Tapu Koko. Los ojos de la deidad Melemele se fruncieron en señal de aprobación y se acercó a Ash. El entrenador miró fijamente a la leyenda, pero no dio un paso atrás, su mente todavía estaba llena del chico. ¿Una visión o alguien real? Pero tomó a Cosmoem y los guardianes de la isla le dieron un recuerdo falso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tapu Koko se acercó y, a pesar de su horrible desventaja, Styx rugió protectoramente. Tapu Koko le dedicó una mirada, pero volvió a centrar su atención en Ash.
Su mirada se le quedó grabada en la mente durante un par de largos instantes, antes de mirar por encima del hombro a los humanos que lo rodeaban. Su mirada era apremiante y significativa, como si estuvieran al tanto de un secreto. Ash recibió una reverencia lenta y profunda. Y Tapu Koko se fue. Sí, de nada. Ash no podía sentirse demasiado molesto. No iba a fingir que no habría salvado a los Ups, incluso si no hubiera tenido una visión de la deidad. Sentía una especie de compañía con ellos. Encogiéndose de hombros y tratando de sacar al chico de su mente, colocó una mano sobre las plumas de Styx y otra sobre el hombro de Vane. Lo logramos. Los 5 Pokémon no respondieron, pero no hacía falta. Libra no había estado allí, pero había oído fragmentos de su enfrentamiento con el guardián de la isla. Ash se sintió más libre ahora que sabía que sus problemas en Alola habían quedado atrás. Él, Au, Gladion y el equipo Skull habían logrado salvar a Lillie, exponer a Ether y liberar a Cosmoem. Pero no fue una victoria perfecta. Lillie resultó herida, su madre y la de Gladion estarían en prisión durante mucho tiempo y solo la mitad de los ultraentes secuestrados volverían a casa. También había una conexión entre Ash y los ultraentes que él sabía que se revelaría con el tiempo. Ganaron, pero el sabor fue amargo. Ash miró a Nanu. Su mente trabajaba a toda velocidad, pero sabía lo que tenía que hacer. Lo que tenía que decir. Llevaron a Cosmoem a un altar y evolucionó antes de atravesar un agujero de gusano. Caray, chico, tienes una vida extraña. Nanu rompió la tensión y Ash no pudo evitar soltar una risita autocrítica. Cuéntamelo. Ash se quedó en silencio por un momento, luego tuvo que preguntar. ¿Lo viste? Nanu lo miró con cautela. ¿Quién? Ash cerró los ojos y apretó los labios. No importa. Podía sentir la mirada dura de Nanu, pero el hombre no insistió. Ahora, mientras te tengo aquí, necesito que me cuentes todo. También voy a tener que sacar mis contactos para librarte de un cargo de allanamiento con allanamiento. Los ojos de Ash se abrieron de par en par y se giró para mirar incrédulo a Nanu. El hombre le sostuvo la mirada por un momento antes de que su rostro se desmoronara y soltara una carcajada. Estoy bromeando. Los superiores saben que tuviste una misión del propio guardián de la isla Melemele. Eso te da un poco de margen de maniobra. Se pondrá un poco complicado porque Aether Paradise está en aguas internacionales, pero no tendrás que preocuparte por eso. Pero aún necesito un recuento de los hechos. Ash estaba demasiado cansado para mirarlo fijamente, así que, para mantener intacta su dignidad, se lanzó a contar todo lo que había ocurrido en las últimas 5 o 6 horas. Había sido mucho. Cuando terminó de contarlo, Nanu apagó su grabadora y la guardó en un bolsillo. Ash esperaba que el hombre se fuera con algún comentario áspero, pero no lo hizo. Los ojos oxidados de Nanu miraban a lo lejos mientras miraban a Ash. Casi como si estuviera viendo a otra persona. Has elegido un camino difícil, trabajar con los Darks. Pero, y literalmente me duele decirlo, lo estás haciendo bien. Si pudiera darte 2 consejos, serían estos. 1. Ten cuidado en quien confías, porque si saben lo que valoras, pueden hacerte más daño que nadie. 2. Descubre lo que quieren los Darks y haz lo mejor que puedas para dárselo. Nanu lo saludó sarcásticamente antes de alejarse, con las manos metidas en los bolsillos y sus Pokémon flanqueándolo. Horas después de hablar con los paramédicos y con otros oficiales, Ash nunca había odiado hablar tanto como en ese momento. Y ya odiaba hablar con la gente antes de esto. El cansancio se había instalado en sus huesos hacía mucho tiempo, duplicando los efectos de la gravedad. Se tambaleaba en el mismo lugar, con Styx como un pilar de fuerza detrás de él, manteniéndolo estable. Se enteró de que el extraño científico de la prisión de la V se había ido. Escapó y desapareció. Ash trató de no sentirse incómodo, sabiendo que el hombre que casi lo secuestró todavía estaba allí. Los BLM rara vez eran utilizados por personas moralmente rectas. Libra estaba de pie a su lado como un guardia soñoliento, con un ojo continuamente escrutando las amenazas. Sagita, Vane y Hemlock estaban todos acurrucados a su alrededor. Styx, la siempre protectora inicial, no había relajado su postura defensiva en todo el tiempo, sin importar quién estuviera cerca de su entrenador. Ash no sabía cuándo se les permitiría irse. A estas alturas, el sol se estaba hundiendo hacia el océano y la mayoría del personal médico, oficiales, miembros del equipo Skull y detectives ya se habían retirado, habían terminado con su trabajo o simplemente estaban empezando. Las muchas manzanas podridas de Aether habían sido llevadas a celdas de detención hasta que se las juzgara.
La mayoría serían acusadas y se declararían sin oposición. Muchos podrían no haber cometido en realidad la experimentación ilegal, el abuso, la extorsión, el secuestro, el chantaje y las prácticas poco éticas, pero eran culpables por asociación y lo más probable era que se los acusara de obstrucción a la justicia. Más tarde, se supo que muchos de los empleados eran exagentes del Team Rocket que habían escapado a los cargos en su época. Otros empleados que se enteraron de los abusos fueron chantajeados para que guardaran silencio, principalmente para proteger a sus familias. Cuando el último de los oficiales lo dejó solo, porque aparentemente él era el cerebro detrás de esta misión de rescate, se quedó con las manos en los bolsillos de su uniforme robado de Aether. Se había quitado la chaqueta aproximadamente 2 horas después de que comenzaran los interrogatorios. Miró por encima del techo a los pocos rezagados y luego sus ojos se dirigieron naturalmente hacia el agua, contemplando los kilómetros y kilómetros de océano teñidos por la puesta de sol. Con el rabillo del ojo, las plumas de Styx captaron la luz y los colores luminiscentes danzaron con la brisa. No estaba seguro de cómo debería sentirse. Lo citarían a declarar en el transcurso de una semana, mucho más rápido que otros crímenes debido a la naturaleza extrema y la jurisdicción multiregional. ¿Fue inteligente o estúpido construir Aether Paradise en aguas internacionales? Recibiría un trato especial, podría testificar ante el tribunal y luego sería libre de continuar su viaje. Nanu estaba haciendo lo que podía para mantener el nombre de Ash enterrado en el proceso, pero era mayor de edad y era el único capitán de esta misión en particular. Tarde o temprano, su muy importante papel en el mayor proceso penal sancionado por la ULA desde el equipo Rocket saldría a la luz. Con suerte, si lo pensara objetivamente, esto lo ayudaría más que obstaculizarlo. ¿Un aspirante al Team Rocket se tomaría la molestia de derribar una institución similar? No. Pero los medios y el público podrían tergiversarlo como quisieran. Las fosas nasales de Styx se dilataron y le dio un codazo a Ash para sacarlo de sus pensamientos. Él logró reír y clavó las uñas en la mandíbula de ella para provocar un gruñido de satisfacción. Ella había estado maravillosa hoy, limitándose a un papel de apoyo y permitiendo que sus otros compañeros de equipo completaran sus tareas. Estaba molesto por no haber hablado con ninguno de los miembros del equipo Skull, Gladion o Kukui. Por lo que había oído, Plumeria, Duncan y Hinks habían ido con la policía para aclarar cualquier confusión o prejuicio que pudiera haber en torno a su grupo. June había sido herida por un Muzdales High Power cerca de los muelles. Ella estaría bien, o eso dijeron. Gladion había conseguido que lo llevaran al hospital en cuanto lo liberaron, con Au pisándole los talones. Había recibido un mensaje de texto de Au diciendo que habían ingresado a Lily y que estaban tratando de averiguar qué le pasaba. 2 fracturas de tibia y peroné, una conmoción cerebral y una alta toxicidad sanguínea por la neurotoxina extraña que había utilizado V-Symbiont. Aún no hay noticias de Kukui. Ni una palabra sobre Burnett. Su ensoñación fue interrumpida por una voz que lo llamaba por su nombre y suspiró, tratando de encontrar su fuerza y paciencia. Se giró y vio a los 2 que habían interrogado a Faba y Wike antes acercándose a él. Nanu había dicho que solía ser parte de la Policía Internacional, y supuso que estos 2 también lo eran. Tú sabes mi nombre, yo no sé el tuyo. La mujer esbozó una sonrisa, pero la serenidad del hombre no se alteró. Soy el agente Locker, ella es la agente Annabelle. Somos de la Interpol, necesitamos hacerte algunas preguntas. Tal vez Ash estaba demasiado cansado, o tal vez simplemente no le importaba una mierda, pero puso los ojos en blanco tanto que se le quedaron pegados. ¿No puedes hablar con Nanu? Literalmente le conté todo y me llevó 1 hora y casi pierdo la voz. ¿Acaso ustedes son unos inútiles para comunicarse entre sí? La agente Annabelle soltó una carcajada mientras el rostro del agente Locker se contraía con desagrado. La mujer de cabello lila intervino antes de que la otra pudiera hacerlo. Soy un psíquico, lo sé. Había algo en ella que me resultaba familiar. Ella levantó una ceja, pero continuó. Y con tu permiso, me gustaría tener una visión superficial de tus recuerdos. El rostro de Ash se endureció de inmediato y ella se apresuró a explicar cuando todos sus Pokémon se movieron ante su desaprobación. No puedo ir a escarbar en tu cabeza, solo soy lo suficientemente poderosa para ver lo que tú elijas mostrarme. Además, apestas a energía oscura, sería demasiado doloroso para mí ir a hurgar allí. Ash dio un suspiro fuerte que expresaba su fastidio. No le importaba si estaba siendo difícil, había sido un día muy largo. Está bien. Styx, asegúrate de que no hagan nada que no me guste. Eli Dragon esbozó 3 sonrisas feroces y no pudo evitar la mueca que se deslizó en su rostro ante la incomodidad de los agentes. La agente Annabelle hizo un gesto con la mano.
Deberíamos sentarnos para esto. Ash se encogió de hombros y se sentó, sintiendo que su dragón titular se acomodaba detrás de él, con sus dos cabezas más pequeñas apoyadas sobre sus hombros. Vio que Annabelle se estremecía y le dedicaba una mirada a Styx. ¿Puede Styx controlar un poco su energía oscura? El entrenador suspiró una vez más, pero inclinó la cabeza hacia atrás y miró a su dragón gigante. Ella gruñó, pero asintió. Sintió que Sagitta se posaba sobre su cabeza, haciéndole aflojar la tensión en su cuerpo. Respiró profundamente y recordó el momento en que llegó al laboratorio de Kukui y se encontró con los ojos brillantes de Annabelle. Era extraño, en el momento en que sintió que algo se agarraba, por así decirlo, su memoria avanzaba sin su concentración. Observaba desde su punto de vista, pero sus palabras y acciones sucedían sin su intervención mientras repasaba el último día. Dejó que su mente vagara, sin querer revivir las cosas horribles que había visto hoy. El disgusto de Annabelle era palpable cuando llegaron a la parte de la V. Sintió su aprobación cuando utilizó las habilidades de sus Pokémon para abordar 3 problemas a la vez en el techo. Casi automáticamente, la visión que le dieron los guardianes tomó el primer plano en su mente, ocultando cualquier prueba del extraño chico tomando Cosmoem. No quería profundizar demasiado en eso. No quería pensar en los preocupantes poderes que mostraban las leyendas. Annabelle salió de su mente tan pronto como Nanu le pidió que relatara los hechos. Parpadeó rápidamente y se frotó las sienes. La confusión empañó sus rasgos por un momento. Ash jadeó y cerró los ojos con fuerza y sintió la figura tensa de Styx detrás de él e inconscientemente puso una mano sobre su cabeza para calmarla. La agente parpadeó una vez más y sacudió la cabeza, dejando escapar un suspiro largo y lento. Looker la observó con estoicismo silencioso, con una ligera preocupación en sus ojos. Tienes una intuición impresionante y una capacidad para delegar. Tu liderazgo fue impecable y no dejaste que las emociones te desviaran de tu misión. Serías una buena agente de la Interpol. Eso llamó la atención de Looker y sus ojos se abrieron ante sus palabras. Ash se pavoneó un poco por dentro, contento de haber acertado en algo. Dicho esto, la próxima vez intenta esperar a los profesionales. Ash frunció el ceño. Cuando hablé con Manu hace casi un mes, me dijo que había obstáculos legales que impedían su investigación. ¿Aún no era así? Lo fue, pero se trataba de una emergencia y hubiéramos tenido el apoyo de un profesor regional, y teníamos una causa probable. De cualquier manera, lo hizo bien, señor Kitchun. Annabelle sonrió. Es libre de irse. Nos pondremos en contacto con usted en unos días. Tenemos un barco que transportará a testigos e informantes de regreso a Kala. ¿Puedo acompañarlo hasta allí? Ash negó con la cabeza, no queriendo volver a pasar por la sala de trofeos de Lusamine. Volaré. Pero gracias. Estrechó la mano de la mujer y no se molestó en hablar con Looker, ya que no se había molestado en hacerlo con él. Looker se dio la vuelta y se fue, y Ash tardó un momento en darse cuenta de que Annabelle todavía estaba allí de pie, mirándolo fijamente. Él la miró interrogativamente mientras ella fruncía el ceño. ¿Me recuerdas a mí? ¿Qué? Annabelle respiró profundamente. Hace mucho tiempo que caí por un agujero de gusano. La radiación del ultraespacio se aferró a mí, a veces atrajo a los subs hacia mí en los primeros días, tratando de encontrar un camino a casa. Se aferra a ti también. Se aferra a ese chico. Un escalofrío recorrió la columna de Ash. ¿Lo viste? Annabelle no dijo nada, en cambio frunció el ceño ligeramente antes de darse vuelta y alejarse. Tragó saliva con fuerza, mientras las desconcertantes palabras del científico se repetían una y otra vez en su cabeza. Ash se giró, sacudió la cabeza y miró para ver que todos estaban dormidos, excepto Libra y Styx. Sagitta se había movido de su cabeza, ahora estaba estirada, medio enterrada en la melena de Vane, y el Zoroark estaba acurrucado con Emlot, descansando dentro del hueco del cuerpo del zorro. Libra los estaba observando con ojos muy abiertos y curiosos. Ash los fue devolviendo uno por uno, intentando hacerlo en el orden correcto para que nadie se desprendiera inesperadamente. Pronto, solo quedó su inicial. Se acercó a ella, apartó con un empujón una lengua que se movía y montó sobre su lomo. Agarrando suavemente un puñado de plumas, no quería morir, gracias. Styx desplegó sus 6 alas y, con un movimiento de sus patas traseras, se lanzó al aire y se dirigió al norte. Profesor Kukui recibido el 2708XXXX a las 7:01. Ella está bien, un poco golpeada pero nada grave. Le dieron el alta después de pasar una noche en el hospital. Lo siento por no haberte informado ayer. ¿Quieres pasar a desayunar? Cadenza alejó a Gladion de Lille por un rato, así que él y Au estarán aquí. Te agradecería que vinieras.
Gracias a Ash cerró su Pokédex y se dio la vuelta para alejarse de la cafetería del centro Pokémon a la que estaba a punto de entrar. Emlock parecía confundida, pero lo siguió escaleras arriba hasta su habitación. Todos, Styx se negó a quedarse en su Pokébola a pesar de que apenas cabía en la habitación, miraron hacia arriba con entusiasmo, pero se desanimaron cuando vieron que tenía las manos vacías. Cambio de planes. Kukui nos ha invitado a desayunar. Falta poco para que puedas comer. Resoplaron con impaciencia, pero se dejaron llamar. Ash levantó la esfera de luz con una pregunta en los ojos, a lo que Styx respondió con un resoplido ofendido. Suspirando, Ash volvió a colocar la esfera en su cinturón habitual. Anoche había estado feliz de dejar que Vane quemara el uniforme de Aether. Fue catártico. Styx había mejorado drásticamente su capacidad de vuelo desde que evolucionó. Kylie había sido enviada por la leyenda, aunque los aterrizajes del dragón todavía necesitaban mejoras. Aún así, el vuelo a Meleme le tomó un tercio del tiempo que tomaría un transbordador. Crobat voló para recibirlos, trinando con entusiasmo a modo de saludo y los guió hasta la propiedad cercada. Los Pokémon de Kukui, Au y Gladion se mezclaban entre ellos, junto con muchos otros que no reconocía. El Venusaur de Kukui, con su extraño patrón, estaba haciendo girar una Roselia con su enredadera. Styx aterrizó con fuerza, provocando un pequeño terremoto que hizo que muchas personas emitieran ruidos de sorpresa. Le tomó un momento reconocer a los extras hasta que Plumeria apareció vestida de amarillo. El equipo Skull ya no tenía ropa holgada y negra, y en su lugar vestía todo tipo de colores, generalmente los que combinaban con su cabello. Plume le dio una palmada en el hombro y soltó un largo silbido mientras miraba a Styx. No lo había dicho antes, pero maldita sea, Ash, es magnífica. La cola de la Pokémon brutal golpeó el suelo mientras mostraba los dientes. Tras darle una palmadita en el cuello, Ash liberó al resto de su equipo. El ruidoso tintineo de las balanzas de Libra provocó miradas de incredulidad. «Mierda, ¿eso es un tótem?». El grito de Rose hizo que todos jadearan y murmuraran. Para entonces, el grupo había notado su llegada y se dirigieron hacia allí. Probablemente la mitad del equipo Skull estaba allí, y reconoció a la mayoría de ellos. No vio a Kukui ni a Burnett, pero supuso que estaban preparando el desayuno. ¿Qué? ¿Cómo voy a superar el desafío de la isla ahora? Au parecía devastado mientras corría y miraba fijamente el enorme Akamo. Libra miró hacia abajo, algo desconcertada, a la variedad de personas que la admiraban. Pero después de un momento, levantó la barbilla con orgullo. Ash se rió. No te preocupes, el Como todavía está allí. Esta es su hija, Libra. Au dejó caer los hombros mientras suspiraba. Oh, gracias Tapu. Se escucharon algunas risas y Au se frotó la cabeza con buen humor. Duncan se acercó, todavía vestido de negro pero ahora con mangas verde neón debajo de su camiseta y le dio un codazo a Ash. Me alegro de que hayas venido, eres el hombre del momento. Nuestro capitán, que nos ha llevado a la victoria. Terminó su declaración con un puño en el aire que provocó ovaciones de los demás Skulls. Ash ignoró el rubor en su rostro y, además de Duncan, que le dedicó una sonrisa burlona, todos los demás también lo hicieron. Con gran habilidad, Kukui y Burnett salieron con grandes carros llenos de comida que seguramente había sido preparada por un catering y que se habían instalado en toda la zona. Todo es seguro para el consumo de Pokémon. Toma un plato y come. El cabello blanco de Burnett estaba suelto y le caía por la espalda. Tenía un corte en el labio y una costra encima y un moretón moteado en la mejilla, pero estaba sonriendo y señalando los carros del desayuno. Ash se quedó perplejo cuando nadie hizo fila y, cuando miró a su alrededor, todos lo estaban mirando, esperando. Como no quería hacer una escena, se encogió de hombros y agarró un plato que pareció romper la presa. Amontonó todo lo que pudo, se acercó a su Pokémon y lo dejó en el suelo. Tomen lo que quieran, muchachos. Todo es para ustedes también. Emlock se frotó las palmas de las manos y se rió entre dientes, agarró el gran tazón de fruta y se escapó, para gran indignación de Sajita. Libra y Styx se lanzaron a por la salchicha Grumpy y el filete de Tauros y terminaron jugando al tira y afloja por un corte particularmente jugoso. Vane aprovechó este momento para robar la mayoría de las otras carnes y le deslizó un par de bollos de bayas anaranjadas a Mirabe. El pobre Eve no sabía qué estaban celebrando, ya que se había perdido toda la acción, pero de todos modos se estaba divirtiendo. Ash volvió a la fila y llenó su plato con comida. Vio un asiento vacío al lado de Gladion, con agua a su otro lado. Le dio un codazo a Gladion cuando se sentó. ¿Cómo está Lily? La rubia suspiró. Estaba en muy mal estado.
Sus piernas tardarán en sanar y la conmoción cerebral es leve, pero las neurotoxinas son extrañas y están causando problemas a los médicos. No es tan grave como podría haber sido, ya que su sistema inmunológico parece recordar la toxina de antes. Un equipo de Comfey y Glisey está trabajando en ella las 24 horas del día. El médico dijo que debería despertarse mañana. Él asintió con seriedad. Tiene suerte de tenerte. ¿Qué vas a hacer cuando todo se calme? Ash se animó cuando Gladion agachó la cabeza y miró hacia otro lado. Va a viajar conmigo. Me quedan algunas pruebas más y luego estaba pensando en ir a otra región. Tras lanzar una rápida mirada hacia Gladion, quien lo fulminó con la mirada en respuesta, Ash le dedicó toda su atención a Au. ¿A cuál tienes en mente? Au se movió un poco y se volvió más calmado. Estaba pensando en Canto. Es solo que, quiero cerrar el ciclo con mi padre, sea bueno o malo, y sé que se ha ganado un nombre allí. Su declaración tocó algo profundo dentro de Ash. ¿Él también quería cerrar el ciclo? Solía preguntarse qué era tan importante para desviar la atención de Delia y de su único hijo. Una pequeña parte infantil de él todavía se preguntaba. ¿Conseguiría alguna vez cerrar el ciclo? Dejando de lado ese pensamiento, Ash miró a Au a los ojos. Bien. Te mereces un cierre. No todos podemos ser Gladion y hacer que arresten a nuestras madres psicópatas. Eso provocó un repentino bufido del rubio justo cuando estaba tomando un sorbo de jugo de bayas de Wagmel y comenzó a farfullar y a atragantarse. La tensión se disolvió y pronto los tres se pusieron al día sobre lo que había sucedido desde que se separaron en Ciudad de Aea. Durante este tiempo, Plumeria, Aiko, Chetan y Kartik se sentaron cerca de ellos y se unieron a la conversación. Durante el desayuno, todos los Skulls se aseguraron de pasar por la mesa y charlar con Ash durante unos minutos. Conoció a la novia de Duncan, Gwen, y a Kai, un amigo de Mako, pero a todos los demás los conocía. ¿Y no fue ese un pensamiento loco? En Paleta, a Ash no le interesaba hacer amigos. Tenía un objetivo único y cualquiera que no encajara en ese objetivo no era importante. A excepción de unos pocos meses durante un verano, siempre había estado solo. Siempre había pensado que los otros niños de Paleta lo odiaban, pero esa suposición se había ido desvaneciendo poco a poco. Primero con Víctor, luego con Luke y Liam. Astrid seguía siendo un misterio, Gary era un idiota y Leaf, de todos modos, se mantenía en secreto. Pero ahora, lejos del aula y de los vecinos chismosos, Ash había empezado a darse cuenta de que tal vez no era el imbécil insensible que creía ser. Aunque esa interacción con Giselle Goksou todavía le hizo sentir sentimientos complejos, aunque ella en cierta medida lo mereciera. Las palabras de Sabrina le vinieron a la mente. Ash, tienes una cierta percepción de ti mismo que ya no es cierta. Sé lo que se siente. Que te vean como un monstruo sin emociones. Pero nosotros sentimos más que la mayoría. Tal vez no tenía por qué ser el adolescente melancólico con un pasado de mierda y un futuro incierto. Tal vez sus palabras a Gary todos esos años atrás no eran completamente ciertas. Había dicho que nadie tenía expectativas puestas en él, pero las tenían, ¿no? Nunca había sido completamente libre. Pero ahora se sentía un poco más cerca de esa libertad. Entonces, con la revelación interna calentándole el pecho, sonrió, se rió y participó en bromas ingeniosas con sus amigos, mientras sus Pokémon lo observaban con actitud protectora. Levantó la vista cuando escuchó pasos que se acercaban y vio a Burnett. El doctor le hizo un gesto con la mano con una expresión extrañamente expectante. Ash frunció el ceño, se disculpó y los dos caminaron en silencio hacia el océano. Estaba perplejo, pero pensó que ella hablaría cuando estuviera lista, así que en lugar de eso se quedó mirando el océano, dejando que las olas le lamieran los zapatos. Se dio la vuelta y resopló divertido cuando vio que una de las cabezas de sus iniciales lo estaba mirando, por si acaso. Ash, no sé si te das cuenta, pero me salvaste la vida. Miró hacia ella con los ojos muy abiertos, pero mantuvo la mirada fija en el océano. Su cabello blanco estaba desordenado, atrapado por la brisa. Me enteré de lo que estaba pasando, y antes de poder llamar a la policía, me atraparon. No es como si pudieran dejarme ir, y no podían chantajearme porque Kukui no es exactamente tocable. Soltó una risa hueca que no encajaba. Sabía que era cuestión de tiempo que se dieran cuenta de que dejarme con vida era un riesgo. Así que quería darte las gracias y disculparme por ser tan fría y de mente cerrada contigo y tus preocupaciones. Había sido amiga de Usamine durante años y me resultaba difícil pensar en ella como algo más que la mujer ligeramente vanidosa pero maravillosa que conocí. No es excusa, pero pensé que merecías una explicación. Ash no respondió, pero el silencio fue de entendimiento mutuo. ¿Quieres saber cómo lo descubrí? Esta parecía una pregunta retórica y ella se lo diría de todos modos.
Habíamos conseguido un ultraente unas semanas antes. Me dieron una segunda oportunidad para estudiarlo, una vez que los científicos se dieron cuenta de que tenía un mejor dominio de nuestro idioma que los demás. Había estado preguntando por ahí, tratando de averiguar por qué Tapu Koko te daría una visión de algo tan ridículo. Burnett levantó la mano y se mordió el pulgar por un momento, con los ojos brillantes. El V parecía desgastado cuando lo vi por segunda vez. Así que decidí preguntar. Cuando hice las preguntas correctas, quedó claro. Respiró temblorosamente y exhaló. Lo más difícil que tuve que hacer, la semana antes de que me descubrieran, fue fingir que quería participar en el experimento. Los ojos de Ash brillaron y apretó los puños. Nunca podría, pero eso no era justo. Burnett podría ser mucho más fuerte que él. Así es como obtuve acceso a las computadoras y todo. Traté de hacer las cosas más lentas, o hacer que los demás lo planificaran mejor antes de jugar con ellas, pero, y se le escaparon algunas lágrimas. Nunca fue suficiente. En esa única semana, vi un lado más cruel del mundo. A medida que pasaba el tiempo, las bestias se enfermaban cada vez más, la mayoría no podía soportar estar en nuestro mundo por mucho tiempo. Levantó la mano para secarse las lágrimas, pero no hizo mucho. Algunos investigadores sintieron curiosidad cuando las V más recientes duraron más. Las que encontraste. Ash sintió que se le hundía el estómago. El día que me atraparon, había planeado llevarme a casa al V que interrogué como testigo. Me atraparon antes de que pudiera hacerlo. Pero no sabían dónde había escondido la bola bestia. Burnett sonrió a pesar de su evidente trauma y comenzó a desatar su bota. Una sencilla tobillera le rodeaba la pierna izquierda y un colgante colgaba inocentemente. Ash miró más de cerca y se dio cuenta de lo que era. Una bola bestia encogida. Ash no pudo evitar soltar una carcajada de asombro. Las lágrimas de Burnett finalmente se detuvieron y sus ojos brillaban con algo más que dolor y tristeza esta vez. Agarró la bola bestia y la hizo rodar con sus dedos. Ahora que la policía y la Interpol tienen todo lo que necesitan para enviar éter a la Tierra, en realidad no necesitan a este pequeño como testigo. Tampoco estoy seguro de cómo lo llevaríamos a casa. Las Beast Bay se crearon para imitar la radiación que los V necesitan para vivir, pero solo hasta cierto punto. Ash frunció el ceño al darse cuenta del dilema. Antes de que pudiera ofrecer alguna idea, Burnett lo miró inquisitivamente. ¿Sabes? Este V reconoció tu nombre y emites una señal de energía similar. Antes de que la esperanza pudiera florecer en su pecho, el doctor presionó el botón de liberación y Ash casi gritó. V miró a su alrededor y saludó con la mano al ver a Burnett. Sus ojos se dirigieron a Ash y pronto el entrenador tuvo sus brazos llenos de ultraentes. Poi poi poi. El sonido que hizo fue como el de las gotas de agua cayendo en un vaso medio lleno. Ash se rió con ganas y abrazó a la pequeña criatura. Querido Meu, hasta ahora no se había dado cuenta de lo mucho que sentía que había fracasado. Pero saber que V estaba vivo y bien le hizo finalmente sentirse orgulloso de lo que había logrado. Había sentido una gran conexión con la bestia cuando la conoció hace todas esas semanas. Era como cualquiera de sus Pokémon, sentía que estaba destinado a conocerlos. Ash colocó su mano sobre el exoesqueleto metálico de la cabeza de la bestia y pudo sentir cómo sus brazos nudosos intentaban envolverlo. Los dos se desconectaron y V se acomodó en la cuna de sus brazos. Los ojos y la boca azules brillantes le sonrieron a Ash. Sonriéndole el V que ahora descansaba felizmente en sus brazos, miró a Burnett que tenía una mano en el pecho y una mirada suave en sus ojos hinchados. Esto hace que valga la pena, susurró. Ash quedó impactado por esas palabras. Ella sollozó antes de ponerse de pie y cuadrar los hombros. V necesita un hogar. Podemos intentar averiguar cómo enviarlo de vuelta o puede irse contigo. No creo que pueda sobrevivir fuera de su esfera por mucho tiempo. Ash se tragó su respuesta inmediata y miró a V, que estaba perdiendo rápidamente la batalla contra el sueño. Oye, ¿quieres quedarte conmigo? ¿Viajar? ¿Ver este mundo? Una boca brillante de color cian se abrió en una sonrisa y los brazos se agitaron lentamente, un solo asentimiento como respuesta antes de que el tipo veneno se durmiera en sus brazos. Burnett observó su suave sonrisa. Hace tiempo que no duerme así. Creo que lo hace sentir seguro. Ash acercó a la bestia dormida a su pecho. Me alegro. ¿A quién le importa si V no es un tipo caos? Si no quiere luchar, bien. Ahora era responsabilidad de Ash, y él se aseguraría de que la bestia extranjera estuviera feliz con su decisión de quedarse en la Tierra. Burnett extendió la mano para tomar la bola de la bestia con la que tenía la mano libre y la apretó contra su palma, cerrando los dedos alrededor de la bola única.
Sus ojos, rojos e hinchados, tenían capas de emoción, un profundo dolor y un destello de esperanza. De alguna manera, parecía apropiado. Fin del capítulo.